y Juan les acompañaba. Pero ahora voy al tercer encabezado y es el siguiente. El Señor respalda a Pablo. Él es Saulo de Tarso todavía aquí. Primero Barnabé y Saulo, Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo. Pero el Señor ahora, de forma milagrosa, iba a respaldar a Saulo. Lo iba a respaldar como su apóstol especial. Vean cómo esto se despliega en la narrativa de Lucas. Algunas personas miran la experiencia de Bernabé y Saulo en Chipre y dicen, bueno, aparte del procónsul romano, aquí el procónsul romano, este gobernador romano de Chipre, aparte de él, parece que no hubo ninguna otra persona que se convirtiera en Chipre. Y libremente dicen algunos hoy en día, buenos comentaristas incluso dicen, Bernabé y Saulo, su misión allí en Chipre fue una falla, fue un fracaso, no hubo nadie que se convirtiera. Y algunos incluso dicen, tal vez esa es la razón por la cual Juan Marcos se fue de ahí, porque estaba desilusionado y se fue de vuelta a Jerusalén, y la misión gentil no estaba yendo a ningún lugar. Pero eso no es necesario, no necesitamos entender el pasaje así. Es cierto que aparte de que se nos dice que predicaban en las sinagogas y suponemos que en otras partes, es cierto que Lucas no menciona en esta narrativa de que hubiera otros que se convirtieran aparte del procónsul romano, pero eso no es porque no hubiera ninguno. Tal vez hubo bastantes que se convirtieron. La razón por la cual tenemos esto, si entendemos cómo escribe Lucas sus narrativas, es la siguiente. Había algo mucho más importante que señalar, algo más importante que estaba tomando lugar en el pasaje, más importante que gente que se convierta. Bueno, en lo que respecta a esta narrativa, sí, había algo muy importante que no tiene que ser oscurecido. Algo va a ser dicho que debes notar, que debes ver, y ese algo es el respaldo milagroso que Dios hizo de Saulo de Tarso. Ahora ya era salvo, fue llamado, estaba en el ministerio, pero ahora Dios iba a respaldar su apostolado especial. Aquí lo tenemos, aquí tenemos el evento, versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, habían ido por toda la costa. Pafos era la residencia del gobernador romano, del procónsul Sergio Paulo, y se encontró un monumento de él hace muchos años ahí en Chipre, de Sergio Paulo. Hallaron a un cierto mago, un falso profeta, un hechicero, judío, llamado Bar Jesús. No que fuera un judío practicante, él es un judío de raza, por etnicidad, pero es un falso profeta. Él estaba enseñando hechicería oriental, y entonces él ya era alguien renombrado a través de esto, cuyo nombre era Bar Jesús. Eso significa hijo de Josué, o hijo de Jesús. Pero claro que él no era un hijo de Jesús, claro que no. Bueno, encontraron este falso profeta y estaba cautivando a todo mundo, los tenía como en trance y hacía cosas sorprendentes. Él es un mago, un hechicero. Y a pesar de que Sergio Paulo, el procónsul, el gobernador romano de la isla, es un hombre inteligente, el pasaje nos lo dice, Lucas específicamente menciona que era un hombre prudente o un hombre inteligente. Aún así, él es engañado por este hechicero y no me sorprende, en cierta forma, que incluso un hombre inteligente, un romano, aristócrata. ¿Y por qué no? Bueno, por la religión que tenía ahí en Roma. Era politeísta, era una tontería politeísta. Y llena de contradicciones y cosas absurdas era su religión. Y que él se ha engañado por un hechicero, un hombre listo. Bueno, pues no nos sorprende demasiado cuando vemos cómo fue educado este procónsul. Sin embargo, leemos más en el versículo 7 que estaba con el procónsul, este falso profeta estaba con el procónsul Sergio Paulo. ¿Acaso tenía allí oficinas? Allí en la residencia oficial del procónsul, cosas así. ¿Acaso estaba por allí? ¿Estaba en servicio allí? ¿Estaba en consejería? Pues parece que sí. Estaba con el procónsul del país, Sergio Paulo.
un varón prudente, un hombre listo, inteligente, se puede traducir así. Y llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Por favor, noten que todavía tenemos aquí que se dice Bernabé y Saulo. Deseaba oír la palabra de Dios. Probablemente había grandes multitudes escuchando a Bernabé y a Saulo ahí en Chipre, y entonces el procónsul romano pues tenía la obligación de saber qué estaba pasando si alguien se reunía en multitudes. ¿Acaso es una rebelión? No, señor, no. Son predicadores que están predicando cosas extrañas. Bueno, pues quiero escucharles. Envíalos, tráeles. Tuvo una forma civil de investigar qué pasaba. Deseaba oír la palabra de Dios. Al final del versículo 7. A mí me parece que Sergio Paulo ha llegado a ser espiritualmente inteligente. Tal vez el Espíritu Santo ya está obrando en su corazón y está abriendo su mente para poder recibir este mensaje que es llamado la palabra de Dios. Así se le llama este mensaje. Pero Elimás, versículo 8, el hechicero, pues así se traduce su nombre, así se le conocía en la isla muy probablemente, evidentemente, y probablemente esto es traducido en una palabra que significa mago, no era su nombre exactamente. Les resistía, se oponía a ellos. ¿Y qué es lo que hacía? Pues les contradecía. Constantemente les visitaba y les hacía preguntas y negaba ciertas cosas. Estaba allí delante de ellos y les resistía, se oponía a ellos, les contradecía, les interrumpía. Ahora bien, Sergio Paulo estaba siendo convencido por la palabra de Dios, nos dice el pasaje. No fue el milagro que tomó lugar lo que lo convenció. El pasaje específicamente nos dice que fue la palabra de Dios la que lo sorprendió. Y obviamente Elimás y todas sus distracciones estaba intentando apartarle de la palabra de Dios y esto era una cosa que era molesto. Elimás le resistía, buscaba, procurando apartar de la fe al procónsul. Al final del versículo 8, el procónsul ya estaba con convicción, su mente estaba abierta. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando Dios comienza a obrar en nuestro corazón. Él empieza a traernos a sí mismo. Todo tipo de oposición encontraremos, todo tipo de distracciones de Satanás a medida que él intenta apartarnos de la fe. Y su instrumento aquí fue Elimás, este mago. Versículo 9. Pablo hace algo que parece que tal vez te sorprenda al leerlo, algo que no era típico de él porque nunca volvió a hacer una cosa así. De hecho, él y otros inspirados maestros de la palabra de Dios nos exhortan constantemente a tener longanimidad y paciencia cuando estamos predicando el Evangelio. Pero aquí él fue llevado por Dios a hacer algo muy especial aquí, algo que no era común. Y esto es esto es en lo que se enfoca la narrativa de Lucas aquí. Versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, ¿qué es esto? Por primera vez, Lucas menciona su nombre romano. Cuando él, por así decirlo, fue bautizado como un bebé judío, ¿qué es lo que pasó ahí a Saulo de Tarso? Se le dio el nombre hebreo Saulo, pero porque él era de Tarsos, que era una ciudad privilegiada, en la cual si uno nacía allí obtenía inmediatamente la ciudadanía romana, entonces él obtuvo también un nombre romano. Y el nombre romano o latino era Pablo. Y bueno, sucede que este es el nombre que iba a usar a medida que estaba trabajando ya no entre los judíos, sino entre los gentiles. Y de aquí en adelante ya no iba a ser conocido como Saulo, su nombre judío, sino como Pablo, su nombre latino o romano. Y Lucas lo menciona aquí por primera vez. Entonces Saulo, que también es Pablo, y es muy significativo esto, vamos a verlo, lleno del Espíritu Santo. Esta no fue la idea de Pablo. Este no fue Pablo que decidió hacer esto. De forma única y especial fue llevado e impulsado por el Espíritu para hacer esto. Dijo, fijando en él los ojos, en Elimás, el hechicero dijo las siguientes palabras, versículo 10. Y se las leo de forma gentil, porque yo no quiero que ustedes piensen en absoluto que Pablo había perdido el control y la paciencia con este hombre,
que esta fue una reacción de Pablo con impaciencia e ira. Para nada, no. El Espíritu Santo le llevó a hacer esto y pronuncia una sentencia judicial sobre Elimás. Y de aquí vamos a aprender algo. Dijo, versículo 10, oh, lleno de todo engaño y de maldad. Engaño y de toda maldad. Hijo del diablo, hijo de Satanás, enemigo de toda justicia. Él era un oponente implacable, determinado, enemigo de toda justicia. Y aquí dice, ¿no cesarás de trastornar o pervertir los caminos rectos del Señor? De hecho, el griego sugiere en cierta forma que tendríamos que poner este enunciado de forma diferente. Esta pregunta, ¿nunca cesarás de trastornar o pervertir los caminos del Señor? ¿No es cierto? Este es el sentido. No es una pregunta, sino más bien es un enunciado. No vas a detenerte con esto. Es necio. Quiere oponerse al Evangelio. Y entonces viene la sentencia a través del Espíritu Santo, versículo 11. Y ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Qué cosa tan sorprendente. Este hombre arrogante, este hechicero arrogante, que contradecía, se oponía, buscaba arrebatar el corazón y alma y mente del procónsul romano y mantener su control sobre él, ahora es convertido en un hombre pobre, dependiente y ciego. En un pobre ciego se logran dos cosas, y esto lo hizo el Espíritu Santo, no es solamente la idea de Pablo, como ya se los dije. Lo primero es que Pablo es autenticado de forma sorprendente y maravillosa. Y mientras ve Bernabé estas cosas, piensa, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Pensando que yo soy mayor que Pablo en la fe cristiana, porque yo primero vine al Señor y soy un maestro establecido y anciano en la iglesia de Jerusalén antes que Pablo viniese, y bueno, de forma natural, tal vez esto me ha hecho como condescendiente para con él. Y como que le cuidaba y le guiaba y decía, tenemos que hacer esto y aquello. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Tendría que haberlo notado, que Dios le dijo a él. Él había visto a Cristo y le había mostrado que él iba a sufrir y iba a ser el apóstol a los gentiles. Yo tendría que haberme hecho al lado antes. Qué necio he sido. Nunca quise hacer algo así. Yo jamás habría podido recibir el poder para hacer una cosa así. Este es el Espíritu Santo que está autentificando y estableciendo que Pablo, no Saulo, ya no es Saulo, que Pablo es aquel que él usaría. Y de aquí en adelante ya es Pablo el que se menciona primero. Casi inmediatamente en el versículo 13 es así. Y dice Pablo y su grupo se fueron. Ahora Pablo es aquel. Y esto no se trata de quién es mayor y quién es menor, no. Se trata de que Pablo es el apóstol del Señor, llamado a evangelizar y a sufrir y a escribir escritura inspirada por amor a Cristo, sirviendo a Cristo. Y es Pablo quien tenía que guiar la misión gentil. Y el milagro tenía que asegurar esto. Y hay otro propósito en el milagro, desde luego, y no tengo el tiempo para completar todo lo que yo quería decirles esta mañana. Pero bueno, hay lo que se conoce, existe la ceguera judicial. Esta era una ceguera literal para ese hombre que resistió y se opuso al Evangelio. Pero esta es una representación de la ceguera judicial y, ¿sabes? Tú te puedes oponer tanto a Dios. Y nosotros jamás tenemos que decidir esta persona o aquella persona han hecho esto y esto está en las manos de Dios, ¿no? Pero alguien, o tú te puedes oponer tanto a Dios y al Evangelio y puedes ser tan gran enemigo de la justicia que incluso antes de que se termine la vida, Dios de forma judicial y soberana te deje ciego a la verdad espiritual. Y entonces jamás serás salvo. Tu posición ahora ya es sin ninguna esperanza. Estás sellado para el juicio y ciego.
Y vemos esto aquí, porque esto le pasa a Elimas de forma literal y es un símbolo de lo que le puede pasar a aquellos que con todas sus fuerzas se oponen al Evangelio y tal vez no van a ser quitados del camino en ese momento como le pasó a Elimas, pero pueden estar bajo la ceguera judicial de Dios, como si ya estuvieran juzgados de forma eterna. Y bueno, quiero terminar nuestro estudio y esto me tomará un momentito. Y vemos ahora el milagro que respalda a Pablo. Y versículo 12, el procónsul. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Cómo me hubiera gustado poder hablar al respecto de esto? Se maravilló grandemente ante la doctrina del Señor. ¿Puedes imaginártelo? Un romano que creía en muchos dioses y había escuchado y escuchaba que solamente había un Dios grande, un romano que estaba acostumbrado a tener dioses, muchos dioses que eran todos en su mitología romana y griega, todos eran pecadores, y él estaba escuchando que el verdadero Dios, el único Dios, era puro y santo y perfecto. Completamente era algo único para él y aún así encajaba perfectamente con su instinto más interno al respecto de lo que Dios tiene que ser. Sorprendente, se sorprendió al escuchar que el creador del mundo, Jesucristo el Señor, vino a este mundo para poder sufrir y morir en sorprendente amor y compasión para poder salvar pecadores, para poder tomar su castigo eterno, representándoles de modo que ellos pudieran ser liberados. Él estaba sorprendido ante estas doctrinas y fue salvo por estas doctrinas. Pero debo cerrar hablando al respecto del versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, mira esto, como ya cambió Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo se dice al principio. Y después se dice Saulo, que también se llama Pablo. Y ahora Pablo y sus compañeros. Y ahora será Pablo y Bernabé. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, cuando zarparon de Pafos, arribaron a Perge y Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Qué cosa tan lamentable. Juan Marcos abandonó la misión. Juan Marcos desertó la obra. Leemos más al respecto de esto del capítulo 15. No voy a anticipar nada, pero Juan Marcos, como ustedes saben, o Marcos como le conocemos, él verdaderamente era salvo y el Señor obró en su vida. Y a medida que pasaron los años, le encontramos de vuelta en el servicio cristiano. Le encontramos siendo el escritor del apóstol Pedro para escribir el Evangelio de Marcos. Le encontramos siendo respaldado por Pablo más adelante en la vida. Y vemos que se ha recuperado y ha sido traído de vuelta. Pero cuando era un joven, él tuvo el más grande privilegio en el mundo de poder acompañar al apóstol Pablo y Bernabé allí en la misión gentil. La historia estaba siendo escrita y él como un joven hombre ahí, él que era salvo, que era ferviente y estoy seguro que era un hombre joven bastante agradable y era muy sincero. Pero queridos amigos, él no entendía esto. Entendía el Evangelio, amaba al Señor, pero no se daba cuenta que estaba ahí en un punto central de la historia. La misión de los gentiles estaba comenzando, la plenitud de los gentiles, el flujo está a punto de comenzar. Y un apóstol que obra maravillas está guiando la misión. La escritura está a punto de ser inspirada, epístola tras epístola. Él escucharía la enseñanza, aprendería de los caminos, pero no lo entiende. No lo ve. Y de alguna forma su inmadurez lo sobrecoge y por las privaciones que tenía o los riesgos, todo esto habla mucho más alto en su corazón. Y entonces decide volver a casa, a Jerusalén. Y Bernabé más tarde tiene que restaurarle y traerle de vuelta al camino. Pero queridos amigos,
¿Acaso esto es como alguien de nosotros? ¿Esto te describe a ti? Tal vez. Ya no hay ningún apóstol aquí. Este no es el comienzo de la misión gentil, pero tú eres un joven creyente que no lo entiende, que no entiende que estos son los días postreros, que estamos viendo por todas partes cómo se colapsa la sociedad y estamos viendo cómo los valores morales que estaban ahí durante siglos, cómo son echados a la basura, las cosas que la Biblia nos dice que son las marcas ciertísimas del final, están pasando por todas partes ahora y estamos viendo cómo almas son salvas y son traídas a Cristo. Tú has sido traído a Cristo y Dios te ha traído a su reino y te ha puesto en una iglesia. Y es notable. Tienes ciudadanía celestial. Se te ha dado entendimiento, una mente que entiende la escritura, la sabiduría de Dios está abierta delante de ti. Tus privilegios son inmensos. Tienes un nuevo corazón, pero no lo entiendes. Ah, sí, me gusta mi iglesia. Ah, sí, debería estar testificando por Cristo, evangelizando, pero estás medio dormido. Has sido introducido al más grande privilegio y responsabilidad y ciudadanía imaginable, pero no te has dado cuenta. Y te vas a volver a casa, vas a ponerte los audífonos, vas a escuchar alguna música desagradable, todo eso diseñado para arrancar a las personas de Dios, la cultura del mundo, y vas a... Y qué bueno que seas un joven o una jovencita agradable, qué bueno, pero hay algo que todavía falta a pesar de que eres salvo. Te preocupas mucho más al respecto de lo que la gente piensa de ti, lo que digan tus amigos de ti. Estás pegado a tu teléfono con todo tipo de cosas triviales. Yo no estoy en contra de los celulares o los móviles y que la gente hable, no. Pero tus prioridades van a estar de cabeza y vas a estar pensando más al respecto de tu carrera. Y claro que tienes que pensar al respecto de tu carrera, pero vas a pensar más al respecto de eso que de servir al Señor y no tienes seriedad, nunca estás en la reunión de oración. Es que no lo entiendes. No entiendes tus privilegios. No entiendes tu posición. Hombre o mujer, eres un Juan Marcos. Eres salvo, salva, pero hay algo grandemente inmaduro en ti y no te has dado cuenta, queridos amigos. Yo no quiero ser condescendiente con nadie. No, no, en absoluto. Él perdió años de su vida antes de ser traído de vuelta al camino. Marcos, más adelante en su vida, tiene que haber visto su vida y dicho, pero ¿cuál era el problema conmigo? ¿Qué me pasaba? ¿En qué estaba pensando? Pude haber acompañado a un apóstol y lo eché todo a la basura. No pierdas años, no eches a la basura estas cosas. Desde el momento en que tengas salvación, resuelve tus prioridades. Echa a la basura los discos que puedas tener. Sé por el Señor, todo por el Señor, queridos amigos. Ya no vamos a estudiar más cosas esta mañana. Medita respecto de este pasaje y lo que significa.